Mi estimado, mucho gusto. Estos chicos son bien especiales, pues era la primera vez que los veía durante esa actividad del encuentro y me abrazaron, se rieron conmigo, me platicaron y qué amistad más especial y más bonita. Creo que oportunidad más grande de expresar el cariño cristiano. Digo, wow, donde vayas en cualquier parte del mundo, el amor de Cristo va a estar contigo y te acompaña. Y a través de todos estos jovencitos y jovencitas, me bendijeron con eso. Me sentí muy, pero muy bendecido. El hermano ahí, muy atento en el trabajo, muy diligente, lo vi a mi hermano allá y Dios te bendiga, hermano. Fue una actividad de mucha edificación. Y deseo que esta mañana pueda ser para cada uno de nosotros única. ¿Por qué es única, hermano? Es única. Uno a veces siente, pues todos los domingos es igual, que si la alabanza, que si esto, aquello y lo otro, y puede uno lamentablemente llegar a esa condición de, pues cada domingo es igual, pero no, todos los domingos son diferentes, cada domingo trae una bendición especial. El Señor dice en la palabra que cada mañana sus misericordias son nuevas. Gloria sea a Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana, y este primer día de la semana, o sea, hoy, jamás se repetirá, jamás. Y cada día tenemos una oportunidad de que el Señor nos da para hacer algo diferente en Él, para proponernos algo distinto en Él. Y si un año también está iniciando, ¿por qué no aprovechar también esa oportunidad que estos ciclos nos permiten tener una mentalidad, refrescar nuestra mente, nuestros pensamientos, renovar nuestra fe, nuestros propósitos y metas en el Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no, digo yo? Si el Señor nos da vida y nos permite estar reunidos alabando su nombre. En este día quiero hablarte acerca de mi crecimiento espiritual. Pero no mío de Oscar, sino mío de cada quien. Es decir, nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. La palabra enseña en la carta a los Efesios que hemos sido creados para buenas obras. La palabra del Señor nos dice que somos personas hechos conforme a la imagen de Dios, restaurados por Jesucristo. Aquella persona que llega a Jesús y vive esa vida en Jesucristo, empieza una nueva vida. Seguramente has escuchado aquel versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermanos. Esa es la palabra. Nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Uno necesita creer esa palabra. Uno debe de aferrarse a ese tipo de palabras para que esa nueva vida en Cristo sea una realidad y no solamente un conocimiento teórico que se quede allí sin valor, sin esencia y sin vida en nuestro caminar en Cristo. Para que nuestra vida en Cristo se dé, uno debe entender que como todo ser vivo va creciendo. Uno siembra una planta y poco a poco puede ir viendo ese crecimiento. Uno puede ver a los hijos. De aquí a un tiempo dice, estoy cargando a mi bebé. Y en 1 año, 2 años, aquel bebé ya anda corriendo y gritando. Y dices, no, ¿para qué aprendí a caminar? Ya me quiebra todo. Porque es parte del proceso, crecer. Tu proceso y el mío en el Señor también está orientado a eso, a crecer, a dar frutos, a parecernos cada vez más a Jesús. Esa es la idea, ese es el punto, esa es la meta, crecer a la estatura de aquel varón perfecto, cada día parecernos más a Jesucristo. De pronto, y brevemente digo esto, es cuando algunas expresiones del cristianismo, de nosotros los cristianos, pueden resultar chocantes para personas que no siguen la fe. Para el vecino, la familia, el compañero de trabajo, porque en algunos casos la imagen de Cristo en la vida de algunos de nosotros como que no está bien formada. Es decir, ay, es que ese señor o esa señora ni parece cristiano. O mira a ese jovencito cómo se expresa, como que va a la iglesia, pero la iglesia no entra en él, hay un dicho por allá. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra manera de vivir no refleja la fe que profesamos tener. Porque nuestras acciones no coinciden con aquello que digo. Yo soy seguidor de Jesús, yo sigo a Cristo. Y cuando esas coincidencias son bien dispares, es cuando la gente como que suena a ruido y no a armonía. Y no a una música que deleite el caminar de un cristiano, sino que es un ruido de que, caray, pensaría yo que una persona que sigue a Jesús es diferente. Pensaría yo que la vida de una persona que lleva una Biblia en la mano y que se dice ser cristiano o cristiana, debería ser de otra forma.
Pero entiendo perfectamente, pues todos somos hijos e hijas de Dios acá y buscamos una vida de parecernos más a Jesús. Por eso es necesario entender mi crecimiento espiritual, mi vida en el Señor. Voy a partir de un punto en el que las personas que ya llegamos a los pies de Cristo, ya obedecimos el Evangelio de Jesús y hemos sido bautizadas. En ese punto, de ahí en adelante, 3 cosas o 3 partes de mi caminar en Cristo. El primero de ellos, acompáñenme a la lectura de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Si le dije segunda, por favor, corrija y es primera. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. La palabra de Dios dice, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol hace un llamado, y el llamado es, ¿cuál es su actitud hacia el conocimiento de Dios? Hacia la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? Bueno, dice él, que su actitud sea como la de un niño recién nacido, que pide leche a su mamá. ¿Has cargado un bebé recientemente? ¿Has cargado un bebé recientemente? ¿Un sobrinito? ¿Un familiar? ¿Alguien? ¿O el hijo de algún hermano o hermana? Uno lo carga. Y a mí me gustan los niños. Y le digo, pero pues, cuando no soy yo su papá, porque cuando ya llora y, hermana, aquí está tu bebé. Y uno dice, ¿no? Yo creo que ella tiene hambre y llora el niño y llora y su mamá le da de comer y aquel niño o aquella niña, tranquilos, como si nada. ¿Por qué? Porque desea alimentarse, porque tiene deseo y necesidad de alimentarse de lo que su mamá le va a dar. Y el apóstol Pedro dice, usted como hijo e hija de Dios, anhele la palabra, busque el conocimiento, como un niño recién nacido que busque ese alimento. Esta primera etapa espiritual o esta primera etapa de ese crecimiento espiritual, en esta actitud de niño recién nacido, también voy a usar esta comparación como ese bebé. Una etapa espiritual en la que vivimos es cuando somos alimentados. Esa es la primera. En nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, una primera etapa, una primera parte es cuando somos alimentados, como un bebé. Imagínate, yo me hubiera bautizado hoy. Óscar, no sé, con 116 kilos de amor y tan grande y hasta barbudo, pero vendría a ser un bebé en Cristo. Si hoy me hubiera bautizado, imagínate. Cuando una persona recién obedece el Evangelio, es como un bebé. Y a un bebé hay que cargarlo, a un bebé hay que darle de comer, a un bebé hay que cuidarlo pues en todo sentido, porque no puede por sí mismo valerse, un bebé en el sentido estricto y literal de la expresión. ¿Cómo es un bebé en la fe? ¿Cómo es un niño espiritual? Bueno, a veces a ese niño espiritual hay que decirle, hermano, ¿y por qué no llegaste hoy a la reunión, hoy domingo? ¿Por qué no te congregaste? A un niño en el Señor, a un bebé espiritual, sabemos que su actitud todavía está en esa transición de haber dejado de ser alguien que no seguía a Jesucristo, ahora seguir a Jesucristo. Algunos siguen mintiendo, algunos tienen expresiones, dirían, no es como un cristiano, aún no. Entonces, aquellos que ya hemos caminado un poco más, ya veremos en la segunda etapa, vamos a abrazar a nuestros hermanos en Cristo que son bebés espirituales. ¿Por qué? Porque son como niños recién nacidos que necesitan un alimento espiritual. Todos los necesitamos en algún momento dado y todos quisiéramos a alguien comprensivo que nos guiara, que nos cuidara, que nos instruyera, que nos enseñara. Te puedo decir mi caso. Recuerdo los hermanos allá en El Salvador, cada semana eran constantes dándome alimento espiritual. Hermanos, vamos a estudiar esta tarde o esta noche, el día que me vieran, acerca del perdón. Mira, el perdón. Hermano, hoy vamos a estudiar acerca... Y me guiaron. Hermano, este domingo vamos a ir a evangelizar aquí en estas calles del sector donde vivimos. Vente. Y yo veía un hermano, y este hermano decía y tenía su Biblia aquí en la mano y la leía, pero bueno, no la leía, la citaba, la recitaba. Yo decía, yo quiero ser algún día como este hermano, decía, ¿cómo sabe de la Biblia?
sabía muchísimo y la gente que estaba a mi alrededor tenía grandes conocimientos de la Biblia. Yo decía, así quiero ser yo. Bueno, eso era en mi mente, no lo decía así, pero solo lo veía porque estaba como con la boca abierta cuando evangelizaban. Hermano, te estoy hablando, lee un texto. Ah, sí, perdón, hermano. Me invitaban a evangelizar, me invitaban a servir. Se estaba construyendo una pared, un muro de la parte delantera del edificio, y las hermanas hacían algo parecido al pastel en hoja. Para los sábados se vendían en las tardes, ya había clientela y había gente que sabía muy bien hacer eso, y con eso se recolectaba algo de dinero para construir esa parte. Y esa cosa de hacer el pastel en hoja, esa masa, con lo que se hace, había un caldero pero grande, y había un palo grande y había que estarle dando. Pues tú que estás joven, me decían en aquella época, que estaba joven, hace como 20 años, y yo dándole ahí, sudando, y le digo, hermano, no hay problema que le caiga un poquito de sudor. Quedan más buenos, me decían. Bueno, dije yo. Y me involucraban y me invitaban y me decían, hermano, el otro domingo vamos a ir al reclusorio a predicar. Vente. Pues vamos, hermano. Que la primera vez que bauticé a alguien fue ahí en un reclusorio, en un tonel de metal, 5 personas, pero no las 5 a la vez, no una por una. Y me involucraron. No porque yo supiera mucho, o fuera muy hábil, o tuviese un carro para decir vamos en mi carro. No tenía vehículo, no tenía carro. No, me involucraron porque querían que yo aprendiera y creciera en la fe y supiera del camino de Jesús. Entonces va a haber una primera etapa en que somos alimentados por otros. Somos alimentados por otros. Segunda etapa, Juan capítulo 5 y el versículo 39. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vos son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque ustedes harían bien en reconocer, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El llamado es, no le dé una leidita rápida a su Biblia, no, escudriñela, profundice, entienda el significado, reconozca lo que la palabra le dice. ¿Por qué? Porque usted necesita entender que ahí está la vida eterna, ahí está el conocimiento de la palabra de Dios que le conduce a esa comunión plena con Él, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él, de Jesús. Entonces llegará una segunda etapa en el que te vas a alimentar a ti mismo. Primera etapa, somos alimentados por otros. Segunda etapa, te alimentas a ti mismo. Claro, pregúntame a mí ahora, y Oscar, ¿tienes hambre? No, sí, ya comí. Ya, es que ya eran las 9 de la mañana y yo ya necesitaba desayunar. No me preguntes, ya comí. Porque va a llegar un momento en el que uno mismo por sí busca el conocimiento de la palabra de Dios. Yo por mí mismo estoy buscando congregarme, porque sé que cuando me congrego edifico mi vida en el Señor. Porque sé que hay momentos en el que puedo estar triste. Quizá esta mañana alguno se sentía desalentado, desanimado por algún motivo que yo no conozco, pero que Dios sí lo sabe. Y tú no te quedaste en casa, no viniste a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque has entendido que en su presencia hay regocijo, que adorándole puedes encontrar fortaleza, que estando con este pueblo de Dios puedes sentirte abrazado y acompañado, porque llega ese momento en el que te alimentas a ti mismo, estás cuidando de ti, estás buscando apartarte de las tentaciones. No hay necesidad de decir, oye hermano, ¿y por qué no lees tu Biblia? No, tú la tomas. ¿Por qué? Porque sabes que estas son palabras de vida eterna. Porque te han cuestionado algún vecino, algún familiar, oye, pero en tu iglesia hacen esto, aquello, lo otro, y no hacen así, ¿por qué no? Y te has visto confrontado y te has sentido ignorante, es decir, desconociendo lo que deberías de conocer, eso es ignorancia. Y tú dices, no, yo voy a aprender más de la palabra de Dios. Oiga hermano, explíqueme tal o cual cosa, yo no entiendo, alguien me preguntó y no entiendo, explíqueme. Porque necesitas alimentarte, necesitas consolidar tu fe. Allá en mi país, en El Salvador, hay un dicho
que ¿a dónde va Vicente? ¿Y usted sabe a dónde va Vicente? No solo es de allá entonces. Vicente va a donde va toda la gente, dicen. Pero aquel cristiano que se alimenta por sí mismo, que tiene esa capacidad de escudriñar la Escritura, no va a donde va Vicente. Y si alguien se llama Vicente, hermano, pues es un dicho, no es algo personal, por supuesto que no. Pero tú no vas porque otros van. Por muy joven que seas, pues yo vengo porque mis papás me traen. No. Pablo le dijo a aquel predicador de la iglesia joven, Timoteo: hey, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en fe, en conducta. Porque esos jóvenes, no porque eran jóvenes se iban a menospreciar, pero tampoco se iban a valorar solo por el hecho de ser jóvenes. Se iban a valorar porque iban a ser un ejemplo en fe, en pureza, en conducta. Ocúpate de la exhortación, ocúpate de la lectura. Es lo que la palabra enseña. Entonces, vamos a alimentarnos a nosotros mismos. Por mí mismo voy a buscar el conocimiento de la palabra de Dios porque me conviene, porque lo necesito, porque es vida para mi vida. Su palabra me habla de Jesús y yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero conocer más de mi maestro, porque bien dice alguien: si el conocimiento de la palabra de Dios quieres, primero conoce a Dios, o sea, al Dios de la palabra, porque si yo no conozco a Dios, suele un poco ser más difícil acercarme a su voluntad directamente. Necesito conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Necesito confiar en quien conozco. Supongo que así somos la mayoría, ¿no? Si alguien va en la calle y llega atrás de mí y se me acerca demasiado, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? Quizás me quiera asaltar, no sé, me quiera atracar. Pero si veo que es mi hermano que viene atrás, ¡hey, hermano! Y lo abrazo, porque lo conozco, porque es mi hermano, confío en él. Así es Dios. Si yo no conozco a Dios, va a ser difícil confiar en quien no conozco. Va a ser difícil obedecer a quien no conozco. Entonces, segunda etapa de mi madurez o mi crecimiento espiritual es cuando soy alimentado, me alimento a mí mismo, yo lo busco, yo busco congregarme. Tercera y última, segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2, se lee la palabra de Dios así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo voy a leer de nuevo. Lo que has oído de mí, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a este joven predicador: lo que has oído de mí ante muchos testigos, no es un testimonio oculto que solo tú sabes, no, mucha gente sabe de mí, le diría el apóstol Pablo, ¿no?, a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. La tercera etapa de mi crecimiento espiritual es cuando alimento a otros. La primera es cuando soy alimentado, la segunda es cuando me alimento por mí mismo, y la tercera, cuando yo alimento a otros. Así es, ¿no? Un día fui bebé, todos. Un día fuimos bebés. Hay quien tenemos fotografías, hay quien tal vez no tenga. Pero un día fuimos bebé todos y fuimos creciendo. Llegó un momento en el que ya no fui ni bebé, ni soltero. Me casé. Y ya hay un bebé a mi cargo. 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. ¿Y qué voy a hacer con ese bebé? Lo voy a alimentar, lo voy a cuidar, lo voy a guiar. Así como Jesús me ama a mí, así voy a amar yo a su iglesia. No porque sean buenas personas los que llegan a la iglesia, porque pues dice la Biblia que Jesús murió por los pecadores, ¿no? Siendo yo el primero de ellos, diría el apóstol Pablo. Al hermano que llega, dice la Biblia, vino ahora justamente así la revelación del Espíritu Santo. Dice que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Usted recuerda bien, muy bien. Hechos capítulo 2. Bien. ¿Quién lo añade a la iglesia? No, lo añade Oscar.
¿Lo añade Oscar? Y como no conozco los nombres de muchos, por eso no los digo, pero... ¿Lo añade Gabriel? ¿Lo añade Tommy? Que son de los hermanos que recuerdo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No Oscar, no nadie de los que están acá. El Señor. Yo no quisiera hacerle el feo a aquel al que el Señor trajo aquí, porque es diferente de mi persona, porque es más bajito, porque es más gordito, porque es más flaquito. Porque, si nunca, no sabe nada de la Biblia este hermano. Sí, a lo mejor y no sabe. Somos diferentes todos. Todos somos diferentes. Y uno necesita aprender a tener esa visión de los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquel que ya es hijo o hija de Dios, es redimido, lavado por la sangre del Cordero. Es una persona por la cual Cristo murió, dio su vida. No sea que nos convirtamos como aquellos que decían que cruzaban el mundo entero por hacer un prosélito, hablando de los judíos. Pero una vez que ya estaba dentro, como que fuese irrelevante para la comunidad. No. Si hay un tiempo en el que somos alimentados, en el que necesitamos, y esa es como la constante, pero esa es la primera etapa del crecimiento y la madurez espiritual. Hay que crecer, hay que avanzar. No todo el tiempo se me va a estar cargando, oye hermano. Sí, va a haber un tiempo, una etapa. Y yo quisiera decirte, son los primeros 3 meses, 6 meses, 1 año, no lo sé. Y aquellos que tenemos hijos entendemos. Si tenemos más de uno, por lo menos 2. Con 2 hijos, son 2 hijos que son diferentes en muchas formas. Ya no digamos si aquí hay 100 personas. 100 personas diferentes en cada sentido posible. Pero si yo ya estoy en esa etapa de madurez espiritual, de alimentar a otros, voy a amar a ese hermano, a esa hermana por la cual Cristo murió y dio su vida. Porque esa persona es importante para Dios y por lo tanto es importante para mí. Y necesito asumir esa posición. ¿De qué? De alimentar a otros. No porque soy bueno o soy muy conocedor de la palabra. No, porque el Señor me ha permitido irme desarrollando en mi vida espiritual. Haber sido alimentado en algún momento. Alimentarme por mí mismo y ahora en una posición de alimentar a otros. Hace un momento el hermano Gabriel pasaba y nos hablaba de la cena del Señor. Si alguien nunca lo ha hecho, los hermanos acá presentes, no pienses que es tan fácil, diría, eso es bien fácil. Pero normalmente cuando la primera vez que lo hace uno, y así como estos púlpitos que son tan buenos, porque lo que pasaría detrás del púlpito sería algo así, ¿no? Hermanos, dice, ya le tiemblan las rodillas de los nervios. Claro, porque quiere hacerse bien, quiere bendecirse a la iglesia, quiere hacer uno lo mejor posible. No pienses que es así de sencillo. Hace un momento se compartía alguna planificación para este año 2023. Se dijo en un par de minutos, pero no se hizo en 5 minutos. Y esos hermanos que hicieron la planificación dedicaron tiempo que lo quitaron a sus familias o a su trabajo o a descansar. ¿Descansar es bueno? Claro que sí. Claro que descansar es necesario. Este cuerpo necesita descansar, dormir una cantidad de horas, asearse, comer, lo necesita el cuerpo. Pero para hacer esa planificación se quitó un espacio de alguna parte y se dedicó para hacer la planeación. Hay que afinar fechas, bien se mencionaba, hay que afinar algunos detalles, por supuesto. Pero te está diciendo que la iglesia se quiere conducir a bendecir la vida, a edificar el cuerpo de Cristo, a fortalecerlo, a compartir las nuevas de Jesús con las personas que les están a su alrededor. Porque esa etapa en la que podemos alimentar a otros, el que ya lo hace, está en esa etapa, debe de asumir esa parte. Y llegado a ese punto, diría la carta a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Somos de los que perseveran para salvación del alma. Uno ya no puede retroceder, ya no se puede voltear a ver atrás. ¿Tú sabes qué pasa cuando se voltea a ver atrás? Todo es para avanzar, porque todo lo que está por delante es bendición. Para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, los hijos de ellos. Y en el nombre sea de Dios, aunque mi inicio haya sido pequeño, diría Job,
capítulo 5, versículos 8 y 9, solo lo cito. Aunque mi inicio haya sido pequeño, mi final va a ser grande, para honra y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.